Muy bien. Entonces, Grace, como comentaba, en el cálculo de la nómina, en un comprobante fiscal, hay un apartado muy importante que es el subsidio por el empleo. Grace, ¿actualmente has visto ese subsidio en algún comprobante de nómina? La verdad ya no. Ok, Bueno, es muy pequeña, pequeño. He visto creo que dos, pero como que ya no, alcanzan el subsidio. Creo que porque no se han actualizado las tablas. muy bien. Si observas en pantalla, Grace, voy a obtener esa tarifa de subsidio para el empleo que es aplicable únicamente a pagos quincenales. Es decir, que cada tarifa va a traer su propia tabla de subsidio para el empleo. Entonces, si ustedes observan, esa tarifa que tengo aquí en pantalla, del lado izquierdo, corresponde únicamente a pagos quincenales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? Lo siguiente. De igual manera, vamos a convertirlo y vamos a dar formato de tabla. Entonces, Grace, nuevamente, los 15,000 pesos es el valor para buscar en ingresos de hasta ingresos de. ¿Qué significa? Que si te das cuenta, 15,000 pesos en adelante, ¿cuál es la cantidad de subsidio del empleo a recibir? Cero. Es decir, que no tenemos derecho a subsidio al empleo ya que nosotros no ganamos el mínimo. Entonces, aquí vamos a Maestro, agregar. pero ahorita, por ejemplo, ay, Adelante, Grace. perdón, maestro. Ahorita con esa tabla que usted mostró, creo que ya nadie alcanzaría, ¿no? Por la salario diario, por el salario mínimo. Vamos a ver el ejemplo, Grace. Nuevamente vamos a utilizar buscar B. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Siguen siendo los 15,000, Grace. Ahí no hay cambio. Ujú. Muy bien, nuevamente vamos a colocar buscar B. Nuevamente abrimos la función. Nuestro valor buscado, Grace, siguen siendo los 15,000. Nuestra matiz tabla cambia. Ahora el valor que yo requiero se encuentra en la columna número 3. 1 y que sea un valor verdadero. Si observas, Grace, subsidio para el empleo, cantidad cero. Entonces, vamos a colocar ISR retenido y únicamente la operación de ISR menos subsidio. Entonces, Grace, un ejemplo, vamos a colocar de manera quincenal. Grace, actualmente, ¿cuál es el salario mínimo para 2024? 200, que nosotros le estamos poniendo 250 pesos, pero no son 248 punto y tantos, ¿no?
Es correcto, 248.93. Actualmente el Ajá, salario por día. Es decir, el salario mínimo. ¿Qué significa? Que en este año nadie puede ganar por debajo de esta cantidad. Entonces, sí. si lo multiplicamos por 15, de manera quincenal son 3,733. Y si lo multiplicamos por 30, hablamos de un salario mensual de 7,467. Entonces, Grace, vamos a colocar un salario por día de 248.93. Días trabajados 15. Y observa, Grace, salario quincenal, nuestra base, 3,733.95. Tenemos un impuesto marginal, sí, 249, pero nos está indicando que el subsidio para el empleo, vamos a observarlo. ¿Qué sucede, Grace? ¿Qué es lo que comentabas? Que ya no se puede. Ujú. Es decir, que en estas tarifas tiene que haber alguna actualización, porque realmente si estas tarifas son aplicables ¿a qué? A pagos provisionales, más bien, pagos quincenales. Se supone que en el año 2023 sí tenemos subsidio al empleo. A partir del año 2024, como aumenta el salario diario, si ustedes observan, quincenal 3,733. Observen la tarifa. Si nosotros recibimos más de 3,642, la cantidad de subsidio del empleo, X, no recibimos esta cantidad. Un ejemplo, Glaze, si colocamos 207, observen que en el año anterior nosotros sí tenemos subsidio al empleo. ¿Qué cantidad? 125.10. Grace, ¿qué pasa si actualmente tenemos empleados debajo del salario mínimo actual 2024? Pues por ley no los podemos tener, no estamos cumpliendo, ¿no? Con la ley y nos pueden, multar. Es correcto, Grace. Es decir, que actualmente, si tienen trabajadores con el salario mínimo 248.93. Entonces, si ustedes observan, con las tarifas actuales, ya no tenemos derecho al subsidio al empleo. ¿En qué consiste el subsidio al empleo? Observen. Vamos a colocar 207. Se calcula un impuesto sobre la renta de 182.21. ¿Qué significa? Que en mi comprobante de nómina, en esa quincena, a mí me van a descontar de impuestos sobre la renta 182.21. Como existe un subsidio, se va a subsidiar parte de esta cantidad. ¿Quién lo va a subsidiar? La empresa. Observen, subsidio para el empleo, cantidad 125.10. ¿Qué significa? Que en mi comprobante de nómina únicamente me van a descontar 57.11 en vez de la cantidad de 182.21. Y actualmente el salario son 248.93. Como bien comentaba Grace, con los cálculos actuales ya nadie alcanza subsidio para el empleo. Grace, ¿en qué momento crees que sí podamos tener derecho a este subsidio? Una vez que actualicen las tablas. Muy bien. O Grace, otro escenario, un ejemplo. Si contratas un empleado en la quincena actual, supongamos que en la quincena actual va a trabajar 7 días. Grace, se genera un subsidio al empleo. Sí, ¿no? Porque está trabajando muy poquitos días pero o sea que nada más haya trabajado 7 días y se le va a dar de baja.
En este caso, Grace, comúnmente ahora para 2024, en el caso de subsidio del empleo, cuando contratas un personal nuevo y en su primer quincena tiene 7, 6, 5, 2, incluso vamos a observar hasta 11 días laborados, todavía alcanza subsidio para el empleo, es decir, que del impuesto a retener, en este caso de 158, únicamente le van a descontar 13.39. ¿Por qué? Porque se le está subsidiando 145.35. Entonces, ¿qué significa? Que únicamente en estos casos para 2024, cuando se observen el subsidio del empleo, es porque es un trabajador de nuevo ingreso y que actualmente son sus primeros días de trabajo. Ya en la siguiente quincena, el subsidio ya no lo vamos a encontrar. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? Sí, gracias, maestro. Maestro, yo tengo una duda, o más bien quisiera aclarar una observación que hizo. Em, Sobre lo del subsidio, entonces era el patrón quien asumía ese porcentaje, o sea, no se lo descuenta propiamente el SAD al patrón, sino que es el patrón quien lo asume. Ujú. Es correcto, Claudia, ¿por qué? Porque un ejemplo, vamos a colocar esta cantidad, 11 días. Si te das cuenta, Claudia, supongamos que es tu primer quincena, en vez de descontarte 158, te descuento 13.39. ¿Qué significa, Claudia? Que existe un subsidio al empleo entregado al trabajador. Si te das cuenta, de acuerdo a las tablas, yo te entregué la cantidad de 145.35, pero no en efectivo, sino únicamente para poder subsidiar esta cantidad y que en tu caso, Claudia, únicamente te descuenta yo de tu nómina 13.39. Entonces, si te das cuenta, yo como patrón voy a asumir esta cantidad, 145.35. ¿Por qué, Claudia? Porque yo como patrón, ¿qué es lo que voy a pagar? Esta cantidad. Observen otro escenario. Otro escenario, Claudia, donde vas a observar cómo nos afecta a nosotros como empresa. Un ejemplo, tú trabajaste 5 días. Ahora observa, Claudia, que tengo impuestos sobre la renta en negativo. Es decir, observa, Claudia, que yo debí descontarte nómina 63.15. Claudia, de acuerdo a tu base, ¿cuál es tu base? 1244. Yo te estoy otorgando un subsidio de 200.70. ¿Qué crees, Claudia? Que en efectivo, ahora yo te voy a entregar la cantidad de subsidio de 137.55. ¿Ya observaste los dos escenarios, Claudia? La diferencia. Sí. Ahora, Claudia, en el caso del patrón, cuando presentamos ISR por retención de salarios, yo voy a encontrar todas las cantidades de impuestos sobre la renta determinados. Un ejemplo, 10,000 en este mes. ¿Pero qué crees, Claudia? Para los patrones, esa cantidad de subsidio al empleo entregado al trabajador en efectivo, ¿qué crees, Claudia? Que la empresa también tiene ese derecho de restarlo de los impuestos de manera quincenal. Es decir, un ejemplo, si tenía que pagar 10,000 como patrón de todas las retenciones, ¿qué crees, autoridad? Como yo le entregué esa cantidad en efectivo al trabajador, yo también tengo derecho ¿de qué? De disminuirlo de mi impuesto. Observen, no apliqué la de 145 porque únicamente lo subsidié. Lo que yo me voy a aplicar como patrón es la diferencia
que efectivamente entrega al trabajador, ¿en qué? En efectivo. ¿Va quedando clara la explicación? Ah, ya, perfecto. Entonces, al patrón también se lo descuentan, pues propiamente, si tiene como la recuperación, pues el patrón. Ujú, es correcto, es decir, si yo a Claudia le entregué en la última nómina, una última quincena, 137 en efectivo, como lo pueden observar aquí, en vez de descontarle, yo te voy a entregar a tu nómina una cantidad más, 137. ¿Pero por qué concepto, Claudia? Subsidio para el empleo. En tu caso, a tu favor. Y ante el SAT, yo lo voy a reconocer y le voy a decir, SAT, yo le entregué a Claudia en efectivo 137. Concepto, subsidio al empleo. Pero ¿cómo lo tengo que aplicar, Claudia? Que sea efectivamente entregado en efectivo. Es decir, que sí te lo sumé a tu nómina. En el caso anterior, únicamente te lo entregué, pero para subsidiar tu impuesto. ¿Por qué? Porque aún así tenías que pagar una cantidad mínima. ¿Duda o pregunta adicional? Se debe de comprobar que se pagó en efectivo al empleado. Ajá, es correcto, Alejandra. Es decir, que en tu comprobante de nómina, tú vas a observar Ajá. lo siguiente. El neto. Un ejemplo. Ok. Si observas, la cantidad que yo te voy a pagar es salario quincenal. ¿Y qué le voy a sumar? El subsidio. Si observas, de 1,244, yo tenía que descontarte 63.15. Es decir, vamos a hacer la operación aquí. Yo tenía que pagarte netos, Alejandra, 1,181. ¿Pero qué crees? Tu cantidad se va a subsidiar porque tienes subsidio de acuerdo a la tabla. Te voy a subsidiar 200.70. ¿Qué significa, Alejandra? Que ya no te voy a descontar 63.15. ¿Qué crees? En tu comprobante de nómina te voy a pagar de más, 1,382.20. ¿Y por qué te voy a pagar de más? Porque te entregué subsidio al empleo en efectivo. De esa forma, Okay. Alejandra, es como lo vamos a plasmar ante el SAT. ¿Sabes qué, SAT? Neto, aquí está lo que le pagué a Alejandra, de más. Ok. Ok. En la misma nómina debe salir. Es correcto, Alejandra. Sale en la misma nómina, ¿para qué? Para que efectos de que la empresa, cuando presenta sus impuestos, ¿sabes qué autoridad? Tenemos un subsidio entregado en efectivo de 137.55, que se le entregó Okay. a Alejandra en su comprobante de nómina. Ok, gracias. Entonces, como pueden observar, estos conceptos en nómina sí deben de ser muy importantes. Identificar cuál es el subsidio entregado y cuál es el subsidio que les entregué en efectivo. Es decir, que nóminas les aparece una cantidad más, sí, pero por concepto de subsidio al empleo. Muy bien. ¿Duda o pregunta adicional? Ay, Entonces, maestro, no se vaya a enojar conmigo, pero al adelante, inicio Claudia. no alcancé a anotar. Eh, comentaba lo de salario base cotización, sirve para calcular, nada más necesito el concepto, pues porque sé que el salario diario es para calcular lo del IMSS y Infonavit y esto, ¿verdad? Ujú, es correcto. Aquí ¿O lo estoy mal? tenemos, Claudia. Salario base de cotización, cálculos de IMSS y Infonavit. Ah, ok. Ahorita únicamente estamos viendo salario diario para calcular impuestos sobre la renta. Oh, lo tenía al revés entonces. Ok, era todo, maestro, discúlpeme. ¿No? ¿Está bien, Claudia? Entonces, Gracias. ustedes observan, salario quincenal siempre va a ser nuestra base, ¿para qué? Para calcular impuestos sobre la renta. Como comentábamos con Grace, actualmente, si tú trabajas una quincena completa con el salario mínimo, ¿qué significa?
que no tenemos derecho al subsidio al empleo, que significa que en propias palabras ya no aplica este tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque sencillamente, si analizan las tablas, ya no somos beneficiarios de este concepto, subsidio al empleo de manera quincenal. Y lo mismo va a suceder de manera mensual. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En ese caso, si ustedes observan, salario quincenal, tengo el límite, excedente, porcentaje, impuesto, cuota, ISR. Me voy a datos, los agrupo y únicamente voy a dejar si tiene subsidio y cuál es el impuesto a retener de este periodo. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que nos interesa a nosotros. Esto va a ser de acuerdo, si ustedes observan, únicamente impuestos sobre la renta de manera quincenal. Ahora, en las tablas, observen, voy a traer de este lado esta tabla. Comenzamos con los cálculos para efectos de IMSS. Muy bien. Si ustedes observan esa tabla, su marco normativo inicialmente es la Ley del Seguro Social. En esta Ley del Seguro Social, observen, voy a encontrar cuáles son los porcentajes del patrón. Oiga, maestro, nada más una pregunta, perdón que lo interrumpa. Adelante, Grace. Hay veces que cuando se calcula la nómina, bueno, por ejemplo, en hoy, ¿no? Por ejemplo, yo tomo para mes 30.4 y para quincena 15.3. Digo 15.2. Está bien, Grace. Es decir, lo que les comentaba en este apartado. Actualmente, se observan, como bien lo comentaba con Francisco, por ejemplo, este mes de febrero traemos 29 días. Ajá. Entonces, normalmente, ¿qué hace un sistema? Para efectos de IMSS, nosotros vamos a cotizar los días naturales del mes. Entonces, normalmente, el cálculo son 31 días, es decir, 31 entre 2. Tenemos 15.5, que podemos encontrarlo en algunos sistemas. O, Grace, ¿de dónde obtenemos 30.4? Bueno, es que yo creo que porque se toman todos los días, ¿no? Del año. Es correcto, Grace. Es decir, tenemos 365 días del año. Lo Ajá. vamos a dividir 300 entre los entre 12 12, meses. ¿no? Ujú. Y de esta Ok. manera obtenemos 30.4, ¿para qué? Para efectos de IMSS. Ahora, si nosotros hacemos nóminas quincenales, esa cantidad entre 2, y como bien comentas, Grace, en el sistema de nóminas, NOI, lo va a calcular a 15.2, o si es mensual, 30.4. ¿Qué va a pasar en otros sistemas, Grace? Que en otros sistemas toma como base 31. Y por cada quincena o por cada mes va a utilizar estos dos valores. Entonces, Grace, ahí es indispensable utilizar la configuración del sistema. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, el sistema que nosotros utilizamos es MicroSID, como Compact o como NOI, y encontramos que sus valores para efectos de IMSS en todos los meses siempre utiliza mensual 31 días. Y para el cálculo de cada quincena, 15.5. Y en tu caso, en hoy, 15.2. Ok, maestro, gracias. Entonces, como pueden observar, aquí prácticamente es un promedio que nosotros vamos a encontrar en cada uno de los sistemas. Entonces,
Más allá de identificar cuáles son los días actualmente del periodo que cotizas como persona física ante el Seguro Social, observen, tenemos las cuotas patronales. De este lado, observen, vamos a encontrar estos conceptos que le corresponden únicamente al patrón. Y en la otra columna vamos a identificar los conceptos que nos corresponden a nosotros como persona física cuando cotizamos ante el Seguro Social. Entonces, observen lo siguiente. En nuestro caso, parte obrera, las cuotas que vamos a cubrir, inicialmente vamos a identificarlas. Empezamos de forma horizontal. 1. Riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo normalmente es en especie y en dinero. ¿Cómo se va a evaluar? Por la prima de riesgo de vigente que tiene actualmente su empresa. Es decir, que actualmente su empresa, cuando se asegura y tiene empleados, y en su registro patronal, la misma autoridad, el mismo instituto IMSS, les otorga un valor de prima de riesgo de trabajo. ¿En qué consiste ese valor? ¿Cuál es el riesgo que actualmente sufren o tienen mis empleados en mi empresa actual? Un ejemplo, Grace, empleados de construcción y empleados de oficina corren el mismo riesgo de trabajo. No, ya, de oficina no corren riesgo y de construcción sí, porque pueden ser los albañiles que están en constante riesgo, ¿no? Es correcto. Entonces, como pueden observar, de ahí va a derivar cuál es ese porcentaje en el valor de la prima de riesgo de trabajo de su empresa. Recuerden que actualmente, en este mes de febrero, es para poder calcular la nueva prima que va a ser presentada y aplicada en marzo 2024. Si ustedes observan, en la parte obrero no nos corresponde. Tenemos la cantidad 0%. Siguiente rubro, enfermedad y maternidad. Cuota fija. Si ustedes observan, hay una cuota fija que en el caso del obrero no nos corresponde pagar únicamente a la parte patronal. Siguiente concepto, aplicación al excedente de 3 sumas. Parte patronal y parte obrera. ¿Qué significa? Como parte obrera, nosotros vamos a pagar el 400%. Grace, actualmente, ¿cuál es el valor de la UMA 2024? Ay, creo que es 108.57, algo así. Ay, no lo tengo a la mano, pero 108, creo. Ok, entonces, si ustedes observan, casi latinas a los números, Grace, es correcto, 108.57 a partir de 2024. De hecho, a partir del 1 de febrero, ¿no? Ajá, perdón, Grace, es correcto. Entonces, si ustedes observan, tenemos la UMA actual. ¿Qué significa? En este apartado muy importante, si mi salario base de cotización excede 3 veces la UMA, es decir, vamos a multiplicar 3 veces la UMA, si mi salario base de cotización excede 325, ¿qué significa? Que el excedente se le va a aplicar el 400%. En el caso de esta persona física, su salario base de cotización, para el primer caso 261.21, como no excede, no va a pagar ese porcentaje. En el siguiente escenario, sí, ¿por qué? Porque excede las 3 sumas. Ahora, prestaciones en dinero. 950, que es la totalidad entre patrón y obrero. ¿Qué significa? Que únicamente como parte obrera nos corresponde el 0.250%. Gastos médicos pensionados, 0.375. En dinero, 0.625. En retiro, el 0%.
cesantía en edad avanzada y vejez, 1.125%. Y en el caso de guarderías y prestaciones sociales, el 0%. Entonces, ustedes pueden observar, estos porcentajes van a ser muy indispensables. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de estos valores los vamos a traer en este apartado. Inicialmente vamos a tener la cuota fija. La cuota fija equivale al 0%. Tenemos la aplicación 3 sumas, que equivale al 0.400%. Si ustedes observan, ahora vamos a colocar prestaciones en dinero. Y vamos a colocar 0.250%. Gastos médicos pensionados. Y vamos a colocar 0.375%. Vamos a colocar en dinero 0.625%. Nuevamente, en el caso de SEA, cesantía en edad avanzada y vejez, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar 1.125%. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria, para efectos del IMSS, nosotros estaremos pagando un total en aportación del 2.775%. Entonces, ustedes observen que para los cálculos de IMSS siempre vamos a utilizar estos porcentajes. Ahora, ¿cómo nos vamos a llevar estos porcentajes? En nuestra tabla vamos a colocar aplicación inicialmente de las 3 sumas. Entonces, en la aplicación de las 3 sumas, si ustedes recuerdan, la UMA 108 y 3 veces la UMA, tenemos cantidad de 325. 3 veces la UMA. Muy bien. Ahora, si ustedes observan, en nuestro primer cálculo, nuestro salario base de cotización, 261.21. Ahora, aquí, Francisco, ¿qué fórmula crees que sea indispensable para que el propio sistema respete lo siguiente? De acuerdo al salario base de cotización, si este excede las 3 sumas, su excedente tiene que ser multiplicado por el 0.400%. Un ejemplo, 2098.63. Tengo ese salario base de cotización del segundo empleado. Como este excede 3 veces la UMA, su excedente, es decir, la diferencia, esta diferencia tiene que ser multiplicada por este porcentaje, por el 0.400%, que eso es lo que sí va a grabar para cálculos de salario base de cotización. Entonces, aquí, Francisco, ¿qué fórmula o qué dato indispensable crees que sería necesario para que respete, de acuerdo a la fórmula, y se jalen todos los mismos valores? Es decir, cada uno de los datos en el salario base de cotización pueden ser mayor o pueden ser menor. ¿Qué fórmula crees que sería indispensable aplicar en este proceso, en este apartado?
Si ustedes observan aquí inicialmente, diríamos lo siguiente. En nuestra primera fórmula tenemos el valor de la UMA. Me voy a tarifas y el valor de la UMA, 158.57. Este valor, F4 por 3. Y si ustedes observan, de esa fórmula, o más bien de este modo, inicialmente, para todas las celdas, jala los mismos valores. Entonces, ¿qué es lo que le podemos meter aquí? ¿Para qué? Para que una vez que hagamos la diferencia, observen, aquí obviamente se mueven los valores, para que una vez que tengamos esta diferencia, empiece a multiplicar esos valores. ¿Qué fórmula podemos colocar aquí, Francisco? ¿Qué apartado sería muy importante una vez que tengo mi UMA multiplicado 3 veces, que ya lo identifiqué, que son 325, y que únicamente el excedente, en función al salario base de cotización, únicamente me multiplique el excedente? Muy bien, ¿o alguien más? ¿Qué fórmula creen que podemos aplicar aquí? ¿O qué apartado para encontrar inicialmente este cálculo?